Mis hermanos, Dios les colme de muchas bendiciones. San Felipe Neri y las plumas del chisme. Conocido por su contagioso buen humor, el fundador de los sacerdotes del oratorio San Felipe Neri temía sobre todo su propia debilidad ante el pecado. Esta lucha contra el pecado hizo de él un notable director de conciencia. La iglesia lo celebra el 26 de mayo. Cuando era niño, sus allegados le apodaban Pipo Bueno, el pequeño Felipe Bueno, y era raro nada perturbara esta bondad en Felipe Neri. Frente a las penurias y a la villanía, seguiría mirando al mundo con la misma mirada inocente, pero con él esta inocencia no era ni una candidez tonta ni una incapacidad para medir los estragos del mal. Destino eterno de los pecadores, el riesgo de perderse, las tentaciones y los escollos de la vida que pueden conducir al infierno serían para él fuente de angustia y sufrimiento. La angustia de la irremisible pérdida eterna de los culpables, el sufrimiento de ver al sacrificio del Calvario que experimentaba íntimamente en cada misa, despreciado e inutilizado para quienes no querían aplicar sus méritos y corregirse. Permanecer vigilante para no pecar. Felipe Neri, que no tenía ni idea de su santidad y se consideraba el último de los culpables, temía cada día este riesgo. Todos conocemos su célebre oración: Dios mío, vela hoy por Felipe, pues si no tienes cuidado, antes de esta noche bien podría convertirse en un mahometano. Y tendremos a ver en ella nada más que una broma para justificar su fama de bromista, porque él era muy bromista, es el santo de la alegría. Sin embargo, bajo el humor subyacente, el miedo a su propia debilidad, que lo llevó a creerse indigno del sacerdocio, recibido por obediencia a su confesor a la edad de 36 años, y el temor a las vueltas a la fuerza del anciano, que a pesar de las gracias, los carismas y los fenómenos místicos, se dejaría llevar por el mal camino. Permanecer vigilante para no pecar, confiar en la ayuda del amor divino. Esta fue su línea de conducta enseñada en el confesionario, donde como sacerdote pasó tanto tiempo. Si es un notable director de conciencia es porque sabe de lo que habla por haber sido tentado y por haber sufrido. Dos anécdotas nos ayudan a comprender mejor la solidez de sus consejos. Primero, el turbante de la prostituta. Uno de ellos fue un milagro, ya que este sabio consejo dado a una de sus antiguas alumnas iba a ser dispensado tras su muerte en Roma el 26 de mayo de 1595. La castidad de Felipe era proverbial e irritaba incluso a sus compañeros de estudios, por muy teólogos que fueran, que se sentían a gusto con los mandamientos de la iglesia. Una y otra vez encuentran divertido pagar a prostitutas para que se burlen de este estudiante, que parece tan ajeno a las tentaciones carnales. La broma terminó cuando una de las señoras, furiosa al ver a este cliente indiferente a sus ofertas, le golpeó con un taburete, hiriéndole en la cara, sin suscitar ni una queja ni un reproche, lo que le valió a Neri la gracia de no volver a tener el menor pensamiento libidinoso. Poco antes de su muerte, regaló a uno de sus penitentes un pañuelo que le pertenecía, que el muchacho conservó consigo como una reliquia. Una noche, mucho después de la muerte de Neri, el joven se encontró cara a cara con una mujer tentadora, cuyos encantos le atraían irresistiblemente. Justo cuando está a punto de sucumbir, oye claramente la voz de Felipe que le dice: «Pero huye, desgraciado», cosa que hace escapando por poco de la culpa. Bajo la calumnia. La otra historia recuerda un periodo doloroso de la vida de Pipo.
Había sido sacerdote durante varios años y su fama de santidad estaba bien asentada, pero como en su juventud era inquietante. Lo inquietante de los santos es que en su virtud, sin que ellos se den cuenta, parecen a lo menos puros que ellos una condena y un juicio sobre su propia moral. El clero romano, mientras se ponía en marcha las medidas tomadas por el Concilio de Trento para reformar la Iglesia, seguía siendo un poco edificante cuando pensó en unirse a las misiones jesuitas en Extremo Oriente. Neri oyó que Cristo le decía en la oración: «Quédate aquí», pero estos infieles no tenían ningún deseo de convertirse y arremetieron contra Felipe sin escatimar calumnias y las peores acusaciones para desacreditarlo, lo que condujo a una investigación canónica, a un examen de sus acciones e incluso a la prohibición de confesarse. Neri soportó todo esto sin quejarse ni justificarse, considerándolo como una prueba por la que debía dar gracias al cielo. Un comportamiento admirable. Pero si queremos pruebas de que fue difamado, tenemos que recordar otra famosa anécdota: la gallina chismosa. Un día una chismosa impenitente, pronta a hablar mal de su vecina por el placer de chismorrear, se acusó de esta vil falta en confesión y suspiró aliviada cuando Felipe, en lugar de reprocharle, le dijo: «Hija mía, con penitencia irás a comprar una gallina para el domingo. Luego subirás a desplumarla al pincio y dejarás volar las plumas». La chismosa, contenta de salir tan bien librada, obedeció, solo para quedar consternada cuando en la siguiente confesión Felipe, habiéndose asesorado de ella que cumplió su penitencia, le dijo: «Ahora, hija mía, recupera esas plumas hasta el último plumón para que ni siquiera veas la absolución». Cuando ella objeta la imposibilidad de tal cosa, él responde: «Así como es imposible para ti borrar el daño hecho a la reputación de tu prójimo con tus calumnias, que, como estas plumas, se han extendido a los 4 vientos sin que tú hayas podido atraparlas. Solo alguien que ha sufrido la calumnia puede encontrar una comparación tan justa y subrayar tan claramente su extrema gravedad. Así que la próxima vez que una conversación te den ganas de decir algo malo de otra persona, piensa en San Felipe». Bendiciones.